Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Cuando me señalan o cuando dicen que si nosotros los cristianos tenemos la religión verdadera, que si nosotros tenemos la verdad, yo con firmeza le digo que sí. Y les digo que sí porque yo viendo las religiones alrededor nuestro, viendo tantas religiones que existen, y no veo a nadie que cambie. Todos siguen siendo los mismos. Pero cuando yo veo a una persona que ha nacido de nuevo, que está en Cristo, que está en el camino del Señor realmente, uno se da cuenta porque la prostituta ya no se prostituye, porque el drogadicto dejó las drogas, dejó la delincuencia y se convirtió al Señor y hoy predica la palabra de Dios. El que robaba, no lo veo más robando, lo veo trabajando y obrando a Dios. Sí, el alcohólico, ese que maltrataba a su esposa y sus hijos, también ha cambiado y hoy es un hombre de bien y hoy son mujeres de bien, intentando todo el tiempo mejorar e ir cambiando mediante el poder que el Espíritu Santo nos da. Sí, la palabra de Dios es la que cambia. La palabra del Señor es la que transforma y por medio de la palabra nos damos cuenta que tenemos la verdad, sin dudarlo, lo que tú no ves en otras religiones. Pero vayamos a ese poder de la palabra. Cuando nos vamos a Marcos 4:35, dice que Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y en esta misma historia es que está en Mateo 8, desde el versículo 23 hasta el 27, es esa misma historia donde Jesús ya había alimentado a más de 5,000 personas. Y dice que cuando le dice a sus discípulos que pasemos al otro lado, ellos entran a la barca, le siguen a Jesús. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Cuando Jesús se encontraba durmiendo es porque él sabía algo que nosotros no sabemos. Ellos, los discípulos, no sabían algo que ya Jesús sabía. Por eso estaba tranquilo. Ahora, otra cosa. Jesús, como cuerpo humano, como carne, él se encontraba dormido porque estaba cansado, pero su espíritu estaba vivo. Sí, así como la palabra de Dios, su espíritu vivo, atento, él sabía todo lo que sucedía. A pesar de que ellos decían: Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero antes de esto, Jesús le había dicho: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Miren, lo que queremos o lo que Dios quiere en esta mañana decirnos a nosotros, hablarnos a nuestras vidas. Hay algo importante en la palabra. Es que Jesús al principio le dijo: pasemos al otro lado. Cuando tú confías en la palabra de Dios, cuando tú confías en que el Señor te habló y te dijo pasemos, es porque vamos a pasar. No, Él no está diciendo voy a pasar solo. Él te está diciendo pasemos. Y si Él dice pasemos, es porque vamos a pasar. Pero ¿por qué ellos no tenían fe? ¿Por qué Jesús le dijo hombres de poca fe? Porque en el versículo 27 lo dice: ellos se maravillaron, ellos estaban atónitos, ellos no sabían lo que pasaban. Habían acabado de ver a Cristo multiplicando panes y peces, alimentando a más de 5,000 personas. Pero aún así, ellos dicen: ¿quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen?
Cuando tú preguntas quién es Él, este hombre quién es, que los vientos y el mar obedecen, es porque a pesar de que andaban con Cristo, caminaban con Cristo, estaban con Él, comían con Él, dormían con Él, pero realmente no le conocían. Se dieron cuenta en ese momento de quién era el verdadero Jesucristo, que era el verdadero Hijo de Dios. En ese momento se dieron cuenta que la palabra que Jesús decía tenía poder. Pasemos al otro lado. No voy a pasar solo, o miren a ver si ustedes pueden pasar. Pasemos. Le está diciendo algo que así va a suceder, pero ellos no tenían fe, porque no creían realmente, o más bien no conocían con quién estaban. Ahora, esta palabra va para ti, mi querido amigo, amiga y hermanos que están escuchando. No importa cuánto es la tormenta, la tempestad, los vientos en tu barca en este día o en todos estos días o en este tiempo que estás viviendo. Es muy probable que estés viendo las cosas difíciles en tu vida. Pero hay algo importante. Créele a la palabra de Dios. Vas a pasar, muévete. Cuando Él te dice, pasemos al otro lado, te está diciendo, muévete. Hazlo conmigo, camina conmigo. No vas a caminar solo, no vas a ir nunca solo, porque Él te acompaña en todo momento. Y si Él te dice pasemos, es porque vas a pasar. Solamente debes tener fe. Solamente debes confiar que la palabra de Dios transforma, que la palabra de Dios cambia, que la palabra de Dios se cumple. Esto te dará algo muy interesante que la palabra nos dice. Dice que cuando Él reprendió a los vientos y Él reprendió el mar, se hizo gran bonanza. Cuando se hace una grande bonanza, significa que viene una gran bendición para nosotros. Hoy podemos ver todo al revés. Hoy podemos ver que todo es contrario. Hoy podemos ver oscuridad. Podemos ver dificultades, podemos ver escasez, podemos ver peligro. Hoy podemos ver que nos persiguen, hasta querrán matarnos. Hoy hablarán de ti, difamarán. Hoy te sacarán de tu trabajo. Hoy podrán verte, o podrás verte como si estuvieras arruinado o en nada. Que lo que está pasando no es nada si tú obedeces la palabra de Dios, si caminas conforme a lo que Él dice. La palabra de Dios y sus promesas se cumplen. Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que va contigo caminando en todos los pasos. Cuando tú vas con Él y tienes fe y conoces quién es el Cristo, el Jesús Cristo que te llamó, el que está contigo, te darás cuenta que después de esto Él reprenderá, Él hará, Él obrará, porque tú caminaste, porque tú te moviste, porque tú pasaste con Él. Y se va a hacer grande bonanza, habrá gran bendición, verás maravillas en tu vida, verás cómo todo fluye, cómo todo cambia. Lo que era oscuro hoy será luz, lo que era escasez vendrá en abundancia, lo que no había habrá. Por eso yo creo en la palabra de Dios. Por eso hoy te digo que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios transforma y cambia, y lo que Él promete lo cumple. Si Él te dice pasemos, camina, muévete y pasa, porque Él va contigo. Por eso, Señor, hoy te damos gracias. Gracias, mi Rey, por tu bondad, amor y misericordia con nosotros, porque sabemos que tú caminas con nosotros, porque hoy tendremos la victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos, y ya sabes, cuando el Señor te diga pasemos, pasa con confianza, ten fe, porque se hará grande bonanza. Bye bye.